¿Cuántas veces te has sentido perdido, sin saber qué camino seguir? En un mundo lleno de ruidos, donde tantas voces compiten por tu atención, se vuelve cada vez más difícil discernir qué es verdadero, qué edifica, qué trae paz. Pero existe una voz que no grita, no engaña, no confunde. La voz de Dios. Cuando Él habla, todo cambia. El corazón encuentra descanso, la mente se ilumina y el alma herida comienza a ser restaurada. Porque Dios no solo enseña, Él sana, fortalece y guía. Y la sabiduría que viene de Él no es como la del mundo. Es perfecta, pura y eterna. La sabiduría del Señor no se compra, no se negocia, no se encuentra en los atajos de la vida. Viene de la intimidad con Dios, de la comunión verdadera, de la búsqueda sincera. En Proverbios capítulo 2 y versículo 6 está escrito: porque el Señor da la sabiduría, y de su boca vienen el conocimiento y la inteligencia. ¿Has buscado esa sabiduría o te has apoyado en tu propia fuerza? Recuerda, la sabiduría humana puede fallar, pero la de Dios jamás se equivoca. Él ve lo que no vemos, conoce lo que no conocemos y nos lleva por caminos seguros, incluso cuando no entendemos el propósito. Hoy, Dios quiere hablar a tu corazón. Su voz está disponible para todos los que lo buscan con sinceridad. Pero para escucharlo, se necesita silencio interior. Se necesita fe. Se necesita entregarse completamente a Él. Elías escuchó la voz de Dios no en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en una brisa suave. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículos 11 y 12. Dios habla en la calma, en lo secreto, en la quietud de un alma que se rinde y dice: Señor, habla conmigo. ¿Estás listo para escuchar? A lo largo de este mensaje, profundizaremos en 5 reflexiones sobre la sabiduría que viene de Dios y cómo puede restaurar tu alma. Pero antes, quiero invitarte a ser parte de esta obra. Deja tu like, suscríbete al canal y comparte esta palabra con alguien que necesita escuchar la voz de Dios hoy. Y escribe aquí en los comentarios, con fe y convicción: Dios es mi Padre y Salvador. Declara esto con firmeza y verás la transformación que Él puede operar en tu vida. Ahora abre tu corazón y recibe este mensaje. 1. Cuando Dios habla, el corazón se silencia. El corazón humano es inquieto por naturaleza. Se agita ante las incertidumbres, se atormenta con preocupaciones y se pierde en medio de la confusión de la vida. ¿Cuántas veces has sentido tu mente sobrecargada, tu alma cansada sin saber a dónde ir? Es como estar en una tormenta, donde los vientos son los problemas, las olas son los miedos, y la oscuridad de la noche son las incertidumbres que nos rodean. Pero hay algo que puede calmar esa tormenta: la voz de Dios. La voz del Señor no es como las voces del mundo. El mundo grita, Dios susurra. El mundo confunde, Dios aclara. El mundo presiona, Dios da paz. En Isaías capítulo 30, versículo 21, está escrito: cuando te desvíes a la derecha o a la izquierda, oirás una voz detrás de ti que dirá: este es el camino, anda por él. Esa voz siempre está presente, pero no siempre la escuchamos. ¿Por qué? Porque estamos distraídos. El mundo nos enseña a vivir en el ruido. Todo el tiempo somos bombardeados con información, opiniones, exigencias, expectativas. Y en medio de todo esto, la voz de Dios se va silenciando. Pero la verdad es que Dios no compite con el ruido. Él espera que hagas silencio para escucharlo. Piensa en Samuel. Cuando Dios lo llamó por primera vez, no reconoció la voz del Señor. Pensó que era Elí, el sacerdote, y corrió hacia él diciendo: aquí estoy. Pero Elí no lo había llamado. Esto sucedió 3 veces, hasta que Elí comprendió que era Dios quien hablaba con el niño. Entonces le enseñó a Samuel cómo responder correctamente. Habla, Señor, porque tu siervo escucha. Esta historia nos enseña algo valioso. No siempre reconocemos la voz de Dios de inmediato. Muchas veces, Él habla y nosotros la confundimos con otras voces. Y lo peor, a veces la ignoramos por completo.
¿Cuántas veces Dios te ha hablado y no lo has reconocido? ¿Cuántas veces ha intentado mostrarte el camino correcto, pero estabas demasiado ocupado escuchando otras voces? La verdad es que Dios habla todo el tiempo. Habla a través de su palabra, a través de la paz que sentimos cuando tomamos decisiones correctas, a través de las circunstancias, a través de personas que Él usa para orientarnos y hasta a través del silencio. Sí, incluso en el silencio Dios habla. Recuerda a Elías. Después de derrotar a los profetas de Baal, huyó al desierto, sintiéndose solo y con miedo. Se escondió en una cueva, esperando que Dios le hablara de una manera espectacular. Y entonces vino un viento fuerte, pero Dios no estaba en el viento. Vino un terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. Vino un fuego, pero Dios no estaba en el fuego. Y luego vino un susurro suave. Y fue allí, en esa brisa tranquila, donde Dios estaba. Esto nos enseña algo poderoso. Dios no necesita grandes manifestaciones para hablarnos. No depende de truenos y relámpagos para llamar nuestra atención. Muchas veces habla en la simplicidad, en la calma, en lo secreto. Pero para escuchar esa voz debemos aprender a aquietar nuestro corazón. Si pasas todo el día rodeado de ruido y distracciones, ¿cómo esperas escuchar a Dios? Si en todo momento estás absorbiendo lo que el mundo tiene para decir, ¿cómo podrás discernir la voz del Señor? Dios no compite con los ruidos de la vida. Habla con claridad, pero para aquellos que tienen oídos atentos. Leer la palabra de Dios es uno de los caminos más seguros para escuchar su voz. La Biblia no es solo un libro antiguo, es la voz misma de Dios hablando directamente a tu corazón. Si quieres saber lo que Dios tiene que decir, comienza a meditar en las Escrituras. Otro motivo por el cual muchos no escuchan a Dios es porque ya decidieron qué quieren oír. Buscamos la respuesta que deseamos y no la que Dios realmente quiere darnos. Pero la sabiduría divina no se adapta a nuestros deseos. Cuando solo queremos oír lo que nos agrada, corremos el riesgo de ignorar la voz verdadera. El rey Acab, por ejemplo, solo se rodeaba de profetas que le decían lo que él quería escuchar. Pero el profeta Micaías, hombre de Dios, le habló la verdad, y él la rechazó. El resultado fue su destrucción. La obediencia es fundamental para quien desea escuchar la voz de Dios. Muchas veces queremos que Él nos hable algo nuevo, pero no estamos obedeciendo lo que ya nos ha dicho. Dios no desperdicia palabras. Si ya te ha mostrado un camino, síguelo. Y cuando sea necesario un nuevo direccionamiento, Él hablará nuevamente. Pero ¿qué pasa cuando Dios guarda silencio? El silencio de Dios nunca significa ausencia. A veces solo nos está enseñando a confiar. En el momento adecuado, su voz vendrá como un susurro suave, trayendo claridad y paz. La verdad es que cuando Dios habla, el corazón se silencia. Las preocupaciones se disipan, los miedos pierden fuerza y su paz inunda el alma. Entonces te pregunto, ¿estás escuchando la voz de Dios? ¿O has permitido que el ruido del mundo te aleje de la sabiduría que viene de lo alto? Que hoy puedas detenerte, aquietarte y decir como Samuel, «Habla, Señor, porque tu siervo escucha». 2. La sabiduría divina. No se aprende, se recibe. El mundo valora el conocimiento humano. Las personas pasan años estudiando, acumulando diplomas, buscando títulos, en un intento de volverse más sabias. Pero hay una diferencia entre conocimiento y sabiduría. El conocimiento puede adquirirse, pero la verdadera sabiduría viene de lo alto y no puede ser alcanzada por el esfuerzo humano. No se aprende en libros, no se encuentra en filosofías terrenales, no se reduce a la experiencia de vida. Es un don de Dios. La Biblia nos enseña en Santiago capítulo 1, versículo 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Esto significa que la sabiduría divina no es el resultado de la inteligencia humana, sino un regalo concedido por el Señor a aquellos que lo buscan. El mayor ejemplo de esto está en la vida del rey Salomón.
Cuando Salomón asumió el trono de Israel, era solo un joven inexperto. Tenía riquezas, poder e influencia, pero reconoció que todo eso no era suficiente para gobernar con justicia. Entonces, cuando Dios se le apareció en un sueño y le dijo, «Pídeme lo que quieras y te lo daré», Salomón podría haber pedido más riquezas, más poder, más victorias sobre sus enemigos, pero pidió sabiduría, y a Dios le agradó esta petición. En primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 12, el Señor respondió, «He aquí que te he dado un corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro igual». Salomón recibió la sabiduría directamente de Dios, y su fama se extendió por todo el mundo. Reyes y reinas viajaban desde tierras lejanas solo para escuchar sus consejos. Pero hay algo importante que entender. La sabiduría de Salomón no venía de él mismo, sino de Dios. Esto nos enseña que, sin el Señor, incluso la persona más inteligente puede tomar decisiones equivocadas y perderse. La sabiduría humana por sí sola es limitada. Muchas personas estudian, hacen cursos, leen libros, pero siguen atrapadas en ciclos de sufrimiento, tomando malas decisiones, confiando en las personas equivocadas, siguiendo caminos que no llevan a ninguna parte. La verdadera sabiduría no viene de la razón, sino de la revelación. El hombre puede conocer muchas cosas, pero si no tiene la orientación del Espíritu Santo, jamás comprenderá lo que realmente importa. El apóstol Pablo nos enseña sobre esto en 1 Corintios capítulo 1, versículo 25. Porque la locura de Dios es más sabia que los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Esto significa que aquello que el mundo considera locura, en realidad, es la verdadera sabiduría, y aquello que los hombres exaltan como inteligencia delante de Dios puede no tener ningún valor. Piensa en los discípulos de Jesús. No eran doctores, ni filósofos, ni hombres instruidos. Eran pescadores, recaudadores de impuestos, personas comunes. Pero cuando recibieron el Espíritu Santo, comenzaron a hablar con una valentía y sabiduría que ningún estudio podría proporcionar. Piensa también en el apóstol Pedro. Era un hombre sencillo, sin formación académica, pero cuando predicaba, miles de personas se rendían al Señor. No era el conocimiento humano lo que poseía, sino la sabiduría divina que operaba a través de él. Ahora compáralo con los fariseos y maestros de la ley. Conocían las Escrituras, estudiaban las profecías, eran considerados grandes intelectuales religiosos. Pero cuando Jesús vino, no reconocieron la verdad. Tenían conocimiento, pero no tenían sabiduría. Sabían las palabras de la ley, pero no entendían el corazón de Dios. Esto prueba que el conocimiento, sin la revelación del Espíritu Santo, es vacío. Entonces, ¿cómo podemos recibir esta sabiduría divina? La respuesta está en la entrega. Cuando reconocemos que nuestra propia inteligencia no es suficiente y buscamos al Señor de todo corazón, Él nos concede entendimiento. Cuando nos humillamos ante Él y pedimos dirección, Él nos enseña. Y esta sabiduría no solo nos sirve para tomar grandes decisiones, sino también para los desafíos diarios de la vida. Muchas veces estamos frente a elecciones difíciles. ¿Qué camino seguir? ¿Qué decisión tomar? ¿Cómo manejar un problema? Y la respuesta no está en la lógica humana, sino en la voz de Dios. La sabiduría del Señor no solo nos muestra qué hacer, sino que también nos da paz para seguir el camino correcto. Y hay una gran diferencia entre actuar con inteligencia y actuar con sabiduría. La inteligencia puede llevarnos a hacer buenos negocios, pero la sabiduría nos enseña a tomar decisiones que agradan a Dios. La inteligencia puede darnos éxito en el mundo, pero la sabiduría nos conduce a la vida eterna. La inteligencia puede ayudarnos a resolver problemas momentáneos, pero la sabiduría nos enseña a vivir de manera que nuestros problemas no se acumulen. Por eso, si hay algo que debes buscar con todas tus fuerzas, no es el conocimiento humano, no son las riquezas, no es el reconocimiento, sino la sabiduría de Dios. Y Él la da gratuitamente, sin exigir nada a cambio,
solo un corazón sincero y dispuesto a obedecer. La pregunta que queda para ti hoy es, ¿has buscado la sabiduría de Dios o has confiado solo en lo que sabes? Recuerda lo que está escrito en Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Que hoy puedas orar y pedir, Señor, dame tu sabiduría, porque sin ti nada puedo hacer. 3. El camino de la insensatez es ancho, el de la sabiduría es estrecho. Cada día nos encontramos ante decisiones. Algunas parecen pequeñas, casi insignificantes, mientras que otras llevan un peso inmenso. Pero lo que muchos no perciben es que cada elección que hacemos nos coloca en un camino. Y solo hay dos caminos, el de la sabiduría y el de la insensatez. Uno es estrecho, exige renuncia y disciplina, pero lleva a la vida. El otro es ancho, seductor y está lleno de atajos, pero lleva a la destrucción. La palabra de Dios nos enseña en Proverbios capítulo 14, versículo 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Este pasaje revela una verdad dura. No todo lo que parece bueno realmente lo es. El ser humano, guiado solo por su propio entendimiento, puede estar caminando con confianza hacia el abismo, sin percibir el peligro que lo espera. El mundo nos ofrece caminos atractivos, llenos de promesas de éxito, placer y facilidades. Pero, ¿son realmente seguros estos caminos? La sabiduría de Dios nos advierte sobre los peligros del camino ancho. Jesús dijo en Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14, «Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por él. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos lo hallan». Este pasaje nos enseña que el camino de la insensatez es el más elegido, porque parece más fácil, más cómodo, más placentero, pero su consecuencia es la ruina. Piensa en los días de Noé. El mundo estaba entregado a la corrupción y la maldad. Las personas vivían como si Dios no existiera, confiadas en que sus propios caminos eran seguros. Pero Noé, aunque fue ridiculizado y despreciado, eligió obedecer la voz de Dios y construir el arca. Para los insensatos, Noé era un loco. Para Dios, él era sabio. Y cuando las aguas del diluvio llegaron, aquellos que estaban en el camino ancho se dieron cuenta demasiado tarde de que habían hecho la elección equivocada. Lo mismo ocurre en nuestros días. Muchos viven sin considerar las consecuencias de sus elecciones. Toman decisiones impulsivas, guiadas por emociones, deseos e ilusiones. El mundo enseña que debemos seguir nuestro corazón, pero la Biblia nos advierte en Jeremías capítulo 17, versículo 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? La insensatez hace que las personas cambien lo eterno por lo pasajero, lo correcto por lo dudoso, lo que es de Dios por lo que es del mundo. Fue así con Esaú, quien vendió su primogenitura por un plato de lentejas, cambiando una bendición eterna por una satisfacción momentánea. Fue así con Sansón, que, seducido por Dalila, ignoró las advertencias de Dios y perdió su fuerza. Fue así con Judas, que cambió a Jesús por 30 piezas de plata y terminó destruido por el remordimiento. El camino de la insensatez es ancho porque no exige esfuerzo, lo permite todo, lo acepta todo, lo acomoda todo. No hay necesidad de renuncia, de sacrificio, de compromiso con Dios. Pero esta libertad aparente tiene un precio alto. El enemigo quiere que las personas crean que pueden vivir sin límites, que pueden elegir sus propios caminos sin consecuencias. Pero la palabra de Dios nos advierte en Gálatas capítulo 6, versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. En cambio, el camino de la sabiduría es estrecho porque exige entrega. No es cómodo, porque nos llama a renunciar al pecado, a la humildad, a la obediencia. Pero su destino es la vida abundante y eterna.
Jesús nos enseña que quien quiera seguirlo debe negarse a sí mismo, tomar su cruz y caminar con Él. El sabio entiende que esta renuncia no es una pérdida, sino una ganancia. Muchas veces la sabiduría nos lleva a tomar decisiones difíciles. A veces, decir no al mundo significa perder amistades, renunciar a oportunidades y enfrentar críticas. Pero, ¿cuál es el valor de todo esto comparado con la eternidad con Dios? Moisés tuvo la oportunidad de vivir como príncipe en Egipto, disfrutando del lujo y el poder, pero eligió el camino estrecho, prefiriendo sufrir con el pueblo de Dios antes que disfrutar los placeres pasajeros del pecado. Elegir el camino de la sabiduría significa vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, incluso cuando esto va en contra de la lógica humana. Significa confiar en Dios, incluso cuando no entendemos el porqué de las cosas. Significa esperar en el Señor, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece empujarnos hacia atajos. ¿Y qué camino has elegido tú? ¿Has buscado la sabiduría que viene de lo alto o has confiado solo en tu propio entendimiento? ¿Has seguido la voz de Dios o has caminado por la carretera ancha que tantos eligen? La verdadera sabiduría no está en lo que el mundo llama éxito, está en lo que Dios llama obediencia. Está en la decisión diaria de seguir a Cristo, incluso cuando eso requiere sacrificio. Está en la disposición de rechazar las ilusiones del mundo y elegir lo que realmente tiene valor. Que hoy puedas reflexionar sobre el camino que estás recorriendo, y si te das cuenta de que has estado caminando por la carretera ancha, regresa a Dios. Pide sabiduría, pide dirección, pide fuerza para caminar por el camino estrecho, porque ese es el único camino que conduce a la vida. 4. El sabio construye su vida sobre la roca. Nada permanece firme sin una base sólida. Una casa construida sobre arena puede parecer fuerte al principio, pero basta con un viento más fuerte o una tormenta repentina para que todo se derrumbe. Lo mismo ocurre con la vida de quien no tiene fundamentos seguros. La apariencia puede ser buena, los logros pueden ser notables, pero si la base es débil, el colapso es inevitable. Jesús contó una parábola que ilustra esta verdad de manera clara. En Mateo capítulo 7, versículos 24 al 27, compara a dos personas, una que construyó su casa sobre la roca y otra que la edificó sobre la arena. Ambas enfrentaron vientos, lluvias y tormentas. La diferencia: la casa sobre la roca permaneció firme, mientras que la otra fue completamente destruida. El maestro dejó en claro que la roca representa su palabra. Quien escucha y practica sus enseñanzas tiene un fundamento inquebrantable. Muchos construyen sus vidas sobre la arena sin darse cuenta. El dinero, la fama, el reconocimiento, los bienes materiales, todo eso parece sólido hasta que llega la primera crisis. Cuando llegan las dificultades, los planes se desmoronan, la fuerza humana se agota y lo que parecía firme se revela frágil. Pero aquel que pone su confianza en Dios tiene una base inquebrantable. Aunque vengan crisis, pérdidas y tormentas, su fe permanece intacta, pues está cimentada en lo eterno. La Escritura nos enseña que el mismo Cristo es la piedra angular. En Efesios capítulo 2, versículo 20, está escrito: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Esto significa que sin Él, todo lo que construimos está destinado al fracaso. Puede durar un tiempo, pero no resistirá cuando soplen los vientos contrarios. Quienes ignoran esta verdad siguen confiando en su propia fuerza. Creen que su inteligencia, sus estrategias y sus esfuerzos son suficientes. Pero la historia nos demuestra que hasta los mayores imperios han caído. Ninguna gloria terrenal es eterna. Solo lo que está cimentado en Dios permanece para siempre. Construir sobre la roca no significa estar exento de dificultades. La diferencia no está en la ausencia de tormentas, sino en la seguridad de que no podrán destruir lo que Dios sostiene. Job es un gran ejemplo de esto. Perdió todo: bienes, salud, familia.
Pero su fe permaneció intacta porque su fundamento no estaba en lo que poseía, sino en aquel a quien servía. Al final de su prueba, Dios lo restauró de manera grandiosa. Muchos desean una vida estable, pero intentan alcanzarla sin Dios. Buscan seguridad en cosas que no pueden sostenerlos cuando llega la adversidad. Pero aquel que decide cimentar su vida en Cristo encuentra paz, incluso en medio de las tormentas. No es la ausencia de problemas, sino la certeza de que nada puede derribar lo que Dios ha establecido. El libro de Proverbios está lleno de consejos sobre esta verdad. En Proverbios capítulo 10, versículo 25, leemos: Cuando pasa la tormenta, el impío ya no existe, pero el justo permanece para siempre. Esto nos muestra que las dificultades no destruyen a quienes están cimentados en Dios, sino que revelan la fragilidad de quienes construyeron sobre la arena. La verdadera sabiduría nos lleva a elegir el fundamento correcto para nuestra vida. Las palabras de Jesús no son solo enseñanzas bonitas, sino verdades que sostienen y transforman. Practicarlas significa edificar sobre un cimiento que jamás será sacudido. Muchos posponen esta decisión, creyendo que siempre habrá tiempo para afirmarse en Dios, pero esperar a que llegue la tormenta para buscar un fundamento sólido puede ser demasiado tarde. Es necesario construir sobre la roca ahora, mientras aún hay oportunidad. Al observar tu vida hoy, ¿sobre qué base has edificado? ¿Tu fe está cimentada en el Señor o en lo pasajero? ¿Tu corazón está anclado en la roca o en la arena de las ilusiones del mundo? Jesús no nos llamó a una vida de inseguridad, sino a una jornada firme, basada en su verdad. Y esta verdad no cambia, no envejece, no se desgasta. Aquellos que la siguen jamás serán sacudidos. Que esta sea tu elección diaria, construir tu vida sobre la roca inquebrantable que es Cristo, para que cuando lleguen los vientos, tu fe permanezca firme e inquebrantable. 5. La sabiduría es obediencia, no solo conocimiento. Hay muchas personas que conocen la palabra de Dios, pero pocas que realmente viven de acuerdo con ella. El conocimiento, por sí solo, no transforma a nadie. Es posible entender las Escrituras, conocer versículos, estudiar teología, pero seguir lejos de la voluntad de Dios. La verdadera sabiduría no está en la cantidad de información que alguien posee, sino en la capacidad de aplicar esas verdades en su propia vida. El mismo Señor Jesús advirtió sobre esto cuando dijo: Todo aquel, pues, que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante al hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Mateo capítulo 7, versículo 24. Notemos que no basta con oír, no basta con saber. Es la práctica la que marca la diferencia. Muchos admiran las palabras de Cristo, pero no todos están dispuestos a vivirlas. La Biblia está llena de ejemplos de hombres que recibieron conocimiento, pero fallaron en obedecer. El rey Saúl fue elegido por Dios, tuvo la unción para gobernar, recibió instrucciones claras, pero con el tiempo dejó de lado la obediencia y eligió seguir sus propios caminos. Cuando desobedeció al Señor, justificó su error diciendo que había actuado con buenas intenciones. Pero Dios no busca sacrificios vacíos. Él busca corazones obedientes. Como consecuencia de su desobediencia, Saúl perdió el trono y fue reemplazado por David, un hombre conforme al corazón de Dios. Hay personas que buscan respuestas en Dios, pero cuando Él habla, eligen ignorarlo. Piden dirección, pero cuando la respuesta exige renuncia, prefieren seguir sus propios consejos. Sin embargo, la verdadera sabiduría está en confiar en que los caminos de Dios son más altos que los nuestros. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6 nos enseña: Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Obedecer a Dios muchas veces nos lleva por caminos que parecen difíciles, senderos que requieren fe, pero es precisamente esa entrega la que demuestra sabiduría. El necio se apoya en su propia inteligencia, pero el sabio comprende que sin Dios todo conocimiento es vacío.
Veamos el ejemplo de Jonás. Dios le dio una orden clara: ir a Nínive y anunciar arrepentimiento. Pero Jonás decidió huir, abordó un barco rumbo a Tarsis e intentó escapar del llamado divino. Su elección lo llevó a una gran tormenta y, posteriormente, al vientre de un gran pez. Él sabía lo que Dios quería, pero trató de resistirse. Solo cuando se rindió a la voluntad del Señor, su situación fue restaurada. La misma historia se repite hoy. Muchos conocen la verdad, pero huyen de ella. Dios nos pide perdonar, pero preferimos guardar rencor. Dios nos pide paciencia, pero elegimos actuar impulsivamente. Dios nos pide fidelidad, pero decidimos seguir nuestros propios deseos. Conocimiento sin obediencia es como un mapa en manos de alguien que se niega a seguir las instrucciones. La fe verdadera se prueba en la práctica. Santiago capítulo 1, versículo 22 nos dice: «Sed hacedores de la palabra, y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos». La ilusión del conocimiento sin aplicación es un engaño peligroso. Muchos creen que saber la verdad es suficiente, pero la transformación ocurre cuando vivimos esa verdad en nuestra vida diaria. La sabiduría que viene de Dios no se manifiesta solo en lo que decimos, sino en lo que hacemos. Es fácil hablar sobre paciencia, pero difícil practicarla. Es simple enseñar sobre el amor, pero desafiante amar a quienes nos han herido. Es cómodo estudiar sobre la confianza, pero exige esfuerzo depender de Dios en medio de las adversidades. La diferencia entre el sabio y el necio está en la respuesta que dan a la voz de Dios. El necio oye y desprecia, sigue su propio entendimiento, camina según sus propios deseos. El sabio oye y obedece, incluso cuando no comprende completamente, incluso cuando el camino parece estrecho. Si la verdadera sabiduría está en la obediencia, ¿qué hemos hecho con lo que ya sabemos? ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado y hemos postergado la decisión? ¿Cuántas veces hemos escuchado un mensaje y pensamos que se aplica a otros, pero no a nosotros mismos? Dios no se impresiona con palabras bonitas, sino con corazones dispuestos a seguirlo. No sirve de nada conocer las Escrituras si no permitimos que transformen nuestro carácter. El llamado de Dios para nosotros hoy es simple pero profundo. No basta con saber, hay que vivirlo. El Señor desea encontrar en nosotros corazones dispuestos, no solo mentes informadas, que podamos ser conocidos no solo por lo que entendemos de la Biblia, sino por la manera en que vivimos su verdad día a día. Dios está hablando. Él siempre ha hablado. Pero, ¿lo has estado escuchando? Que el Señor te conceda discernimiento para seguir su camino, fuerzas para permanecer firme y sabiduría para restaurar tu alma cada día. Que su paz te envuelva y que su voz guíe tus pasos. Amén. Si este mensaje tocó tu corazón, no te lo guardes solo para ti. Deja tu like, suscríbete al canal y compártelo con alguien que necesita escuchar esta palabra. Y escribe en los comentarios con fe y convicción: Dios es mi Padre y Salvador. Declara esta verdad y fortalece tu caminar con Cristo. Que Dios te bendiga y te guarde. Hasta la próxima reflexión.